Bien amigos, pues explicando aún cómo la actitud del Papa León Magno, o León I también podríamos llamarle, es una promoción del diálogo y de la paz al explicar la armonía interna que hay entre las naturalezas de Cristo. Hemos querido comprender esto como el fundamento de su promoción por su promoción por la paz o por su promoción de la paz en el momento histórico en el que él vivía. Hay que explicar, como dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que la paz tiene un camino, y uno de los caminos que llevan a la paz es el diálogo. Así lo dice literalmente. Y el diálogo más importante que hay que restaurar, que hay que practicar, es el diálogo que hay entre Dios y el hombre, que se había roto por el pecado. Y roto este diálogo por el pecado, Dios ha tomado la iniciativa de la salvación con humildad, asumiendo nuestra naturaleza en la encarnación para salvarnos. Y esta actitud de humildad de Dios, de abajamiento de Dios, inaugura un nuevo diálogo. Para San Agustín, que es una de las personas que más influyen en la mente, en la manera de pensar de San León Magno, este diálogo que Dios ha inaugurado con los hombres también tiene una forma literaria. Y el mismo San Agustín tiene algunas obras que llamará así diálogos, como un camino para encontrar la verdad. Pero, sobre todo para San Agustín, el diálogo, antes que un método filosófico parecido al platónico o al socrático, el diálogo, antes que ser una forma literaria o retórica, es una forma de oración. Porque, lo dirá muchas veces San Agustín, hay que ir adentro, adentro está la verdad. Este es el diálogo con el que hay que empezar. El diálogo al interior. Y se deriva de que Dios mismo también es un diálogo, un encuentro entre partes, por decir así, que San Agustín mismo va a referir al seno de la Trinidad para poder explicar este misterio. La Trinidad se explica como un diálogo del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, y cómo Dios mismo sería este diálogo de encuentro y de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que brota en el creyente como consecuencia de la redención, de que Dios se ha bajado y nos ha perdonado, es que dialogamos con Él. La oración, el diálogo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos habitan, que viven dentro de nosotros, es el fundamento de la oración. La oración es un diálogo, un encuentro con Dios. Y este diálogo también se hace camino para San Agustín para encontrar y difundir la verdad. Esto lo asume León Magno, y entonces hace del diálogo un camino para encontrarse con los hermanos, para encontrar a unos con otros. Ahora vamos a explicar cómo aplicó y en qué contexto aplicó esta actitud de diálogo. Por un lado, ya lo dijimos en la parte anterior, quiso dialogar también llamando a la unidad de la verdad a los que no profesaban la fe católica. En el Concilio de Calcedonia nos explica cómo Dios Padre ha enviado a su Hijo a encarnarse, y la encarnación es la asunción de la naturaleza humana dentro, lo dice así, ¿verdad?, de la majestad divina. Y entonces hay un diálogo perfecto entre la humanidad de Cristo y la divinidad suya. Y en nosotros
ha de haber también un diálogo con esta presencia espiritual de Dios, y este diálogo también tiene que salir hacia los hombres para poder encontrarnos con ellos y encontrar a Dios en ellos. Sin embargo, rechazan el diálogo los que quieren imponer con violencia sus posturas. Y esto le ocurrió a los que vivían alrededor de San León Magno cuando conocieron las invasiones de los pueblos bárbaros, por un lado de los hunos y por otro lado de los vándalos. Vamos a explicar esto. Ante ellos, San León Magno intentará dialogar. Y vamos a referir un diálogo que tuvo con Atila, que era el rey de los hunos. Primero explicar un poco el contexto. El imperio romano se estaba dividiendo entre el oriente y el occidente. Los hunos vienen del norte de la India, es un pueblo protomongol que viene en avanzada desde el oriente y que tenía como rey, que los unificó, porque eran muchos pueblos los hunos, a Rúgila. Une a todos estos pueblos y él se convierte en el rey de los hunos. Tiene a 2 hijos, Rúgila, que son Atila y Bleda. Ambos heredan a la muerte de Rúgila el poder entre los hunos y asedian el norte de Europa y engendran por unos años un imperio enorme. El imperio de los hunos va a ir prácticamente desde las orillas del Mar Negro y el Mar Caspio hasta Francia. Esta mareada de invasiones de pueblos hunos estaba comandada entonces por Atila y Bleda. Pero como eran muchos pueblos, una parte de estos pueblos se infiltraron dentro del imperio de Occidente cuando estaba Teodosio todavía como emperador, y quiso Teodosio gestionar esta incursión de una parte de los pueblos hunos para ayudarle a contrarrestar otra invasión que tenían, que eran de los pueblos vándalos. Los vándalos son otro pueblo que estaba invadiendo el pueblo al imperio romano. Los vándalos no son del oriente, los vándalos son una tribu germánica. Su nombre viene de Vendel, que es una localidad en lo que hoy es Suecia, y que fueron avanzando desde el centro de Europa, cruzaron los Pirineos y se asentaron cerca del Guadalquivir, en lo que hoy es España, y fundaron allí un pueblo que era el pueblo de Vandalucía, que con el tiempo pasaría a transformarse en lo que hoy en España es Andalucía. Este pueblo estaba en aquella época también en conflicto con el imperio romano. Y entonces Teodosio, al tener esta invasión, se sirve de los hunos, una parte de los hunos que habían entrado al imperio, para contrarrestar a los vándalos y contenerlos por una parte. Va en cierta manera a lograrlo, pero los vándalos van a conquistar el norte de África y después van a llegar de nuevo a Roma por el sur. Ahora podríamos también comentar ese hecho, pero decir simplemente que Teodosio, que era el emperador, quiere gestionar la presencia de una parte de los hunos
en su imperio que le sirvió para contrarrestar a los vándalos y habla con Atila y con Bleda para lograr un acuerdo sobre la presencia de estos pueblos. Y entonces lo que acaban acordando es que Roma tendrá que dar un impuesto a los hunos por la permanencia de estos pueblos que ayudaron a Teodosio. Y entonces Roma se hace deudor de este imperio que está asediándolos en el norte por varios años mientras vive Teodosio. La hija de Teodosio, esto parece toda una historia, toda una novela, la promete Teodosio con un senador y ella no se quiere casar con ese senador romano, y para poderse librar de ese matrimonio le envía una carta al rey Huno diciéndole que no quería casarse, a ver si él podía evitar que se casara con aquel senador que Teodosio, su padre, quería concertar ese matrimonio. Pues Honoria, la hija de Teodosio, al enviar esta petición de ayuda a Atila, rey Huno, para que la salvara de este matrimonio, tiene un problema, porque Atila interpreta esta apelación de ayuda, este apelo de ayuda, como una propuesta matrimonial, porque Honoria, incluso en esta carta que le envía pidiéndole ayuda para que le libre de este matrimonio, incluye un anillo, y esto hace que Atila interprete la petición de Honoria como si fuera una petición matrimonial y responde que él acepta el matrimonio con Honoria, pero a cambio le tienen que dar la mitad del imperio de Occidente. Evidentemente Teodosio se niega y pasa el tiempo y hay una tensión entonces entre los hunos y Roma. Les tienen que pagar un impuesto, han negado el matrimonio de Honoria y en el año 452 Atila se hace presente ya en lo que es hoy Italia, invade y saquea una parte del Imperio Romano, el norte, y se ven pues los que son cristianos en este imperio con un gran riesgo, ¿verdad? Ya sabían que los bárbaros por un lado los habían estado saqueando y los habían repelido en cierta manera, pero los hunos eran muchísimos más. Atila, que era el rey de los hunos, tenía fama de ser un déspota, un hombre terrible, un hombre muy cruel. A manera de anécdota se dice que las tribus mismas, unas le tenían pavor a Atila y como sobrenombre se le llamaba Atila el azote de Dios. Como leyenda entre ellos decían que donde Atila pisaba no volvía a crecer el pasto, como una muestra de la actitud terrible de este hombre. Y entonces, cuando Atila está asediando el imperio, se envía a el río Po, que es un río que va cruzando justo por el norte de Italia. Cuando él ya va a cruzar ese río, se envía de parte del Imperio Romano una embajada compuesta de 3 personajes, Trigencio, Abieno y que eran pues parte de la corte del emperador Teodosio, cónsules, pero sobre todo se envía al Papa León I para que geste aquí un acuerdo con Atila. Entonces, recordemos, Atila, ¿qué quiere? Atila quiere la mano de Honoria al casarse con Honoria
y quiere la mitad del imperio. Se piensa, a más de 500,000 soldados que ya habían vencido a todas las tropas a punto de saquear los pueblos de Italia, de lo que hoy es Italia. Y se presenta el Papa a hablar con él. No hay un texto que nos diga qué hablaron Atila y el Papa León I, pero hay dos relatos de Prisco, un historiador romano, y de Próspero de Aquitania, un historiador cristiano, que narran este encuentro. Es un encuentro que nos sirve para ilustrar el diálogo como camino de la paz, de lo que nos habla el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Aquí el emperador Atila se encuentra con León Magno y dice San Próspero de Aquitania, en un relato que continúa la historia de la iglesia que empezó San Jerónimo y que va a continuar Víctor de Tununa, pues digamos es una de las principales narraciones de la historia primitiva del cristianismo. Próspero de Aquitania cuenta, algunos dicen que es una leyenda, él lo cuenta como un hecho, que a este encuentro San León Magno se presentó nada menos que junto con el apóstol San Pedro y San Pablo, y que esta presencia sobrenatural ahuyentó a Atila de Italia. Los historiadores se quedan perplejos porque como no tenemos un relato inmediato de este encuentro, algunos piensan que lo que cuenta Próspero de Aquitania es falso, sobre todo porque los que piensan que Dios no interviene en la historia. Evidentemente, Dios interviene porque es el dueño de la historia en cada suceso de nuestra vida, tanto de los más pequeños como de los grandes imperios. Y aquí también Dios hizo presencia. Si ustedes buscan, hay un fresco en la estancia Rafael o en los museos vaticanos que dibuja bellamente este encuentro de Atila con León, y está San León Magno y en el cielo están San Pedro y San Pablo con espadas apoyando, por decir así, a San León. ¿Qué logra León Magno en este encuentro? Dialogar con Atila. ¿Qué se lleva Atila? Nada. Nada. Algunos creyeron que Atila se llevó cosas y por eso quieren explicar su huida como si fuera, pues se llevó el botín. Quería la mitad del imperio de Occidente. Quería la mano de Honoria. Y ni se lleva la mano de Honoria, ni se lleva nada de las riquezas del imperio de Occidente, que por cierto llevaba ya un tiempo sin pagar el impuesto que le habían prometido a los hunos por la presencia aquella de los pueblos que ayudaron a la lucha con los vándalos. Entonces, no conocemos el contenido del diálogo, pero sí sabemos de un encuentro y evidentemente las consecuencias de este encuentro. Algunos quieren explicar esto porque pensaron que había una epidemia entre las fuerzas de Atila o por el hambre o por el temor de ciertas leyendas de otros bárbaros como Alarico, que habían intentado saquear Roma y que habían muerto inmediatamente y que le hubieran llegado a Atila como causa de pavor y hubiera habido, pero todo eso son especulaciones. Sabemos sin duda del encuentro. Próspero de Aquitania nos habla de un hecho milagroso y nosotros estamos seguros que el diálogo es un camino para la paz. No hubo en ese momento una invasión de los hunos sobre el imperio romano. Y gracias a esta gestión del Papa León Magno, la cristiandad se salvó por un tiempo, porque de cualquier manera quedaba el asedio de los otros pueblos bárbaros, que son Genserico, que son gobernados por Genserico y que va a llegar a
Roma y va a saquearla unos años después. En el 452 es el encuentro de San León Magno con Atila, que huye, que regresa hacia el centro de Europa, y hacia el 455 León Magno también intentará hablar con los vándalos, pero en esta ocasión su intento por la paz fracasará y Genserico va a saquear Roma. El diálogo no es una garantía de la paz, es un camino de la paz. Cuando un creyente se sirve del diálogo para intentar la paz, no le está diciendo Dios siempre vas a triunfar. Este es tu camino simplemente. No significa que los demás te van a aceptar siempre. Ciertamente, a San León Magno, incluso con una cierta ayuda divina, según cuenta Próspero en su historia, alcanzó un cierto éxito. Pero el diálogo, sobre todo, es un camino para el testimonio en el que los creyentes nos fundamos en la verdad y no la dejamos. Ahora vamos a continuar hablando de la doctrina social y la paz para que comprendamos el papel del diálogo en ella.